Bienvenidos de vuelta a DFC Books. Antes de arrancar con la exploración a fondo de hoy, quiero pedir a quienes nos escuchan que por favor dejen en los comentarios cualquier petición de libros. Sí, cualquier título que les gustaría que analizáramos en el futuro. Exacto. Nos encanta leer esas sugerencias y, pues, armar estas charlas basándonos en lo que a nuestra comunidad le apasiona. Totalmente. Y bueno, para empezar a entrar en materia, imaginemos esta situación. Crecemos creyendo que el mundo es un lugar perfecto, ordenado, lleno de luz. El clásico mundo de la infancia, claro. Justo, el mundo de los padres, donde hay reglas clarísimas, donde siempre triunfa el bien y todo tiene sentido. Ajá. Pero un día, casi por accidente, cruzamos la calle y descubrimos de golpe que existe un mundo oscuro, ruidoso, peligroso. Y lleno de secretos. Sí, justo ahí a unos pasos de nuestra casa. Y lo más aterrador de todo es que descubrimos que ese mundo oscuro ejerce una atracción magnética. Pues sí, es una sacudida brutal. O sea, es el momento exacto en el que la burbuja protectora de la infancia estalla de manera irreversible. Exactamente. Y la realidad humana, con todas sus complejidades y contradicciones, se viene encima. Psicológicamente digamos que es el fin de la inocencia. Totalmente de acuerdo. Y esa es precisamente la misión de nuestra exploración a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en los fragmentos de una novela verdaderamente monumental, Demian, del autor alemán Hermann Hesse. Una obra fundamental. Sí. Nuestro objetivo es desentrañar el viaje psicológico y espiritual de su protagonista, Emil Sinclair, mientras navega entre esa luz ilusoria con la que todos nacemos y esa oscuridad tentadora que eventualmente tenemos que enfrentar. Todo para descubrir su verdadera identidad. Y lo fascinante aquí es que esta no es solo una clásica historia de crecimiento. Claro. No es solo lo que en literatura se llama un Bildungsroman. Es un manual muy profundo sobre un concepto psicológico que Carl Jung llamaba individuación. O sea, el proceso de convertirse en un individuo completo. Exacto. Es una disección exhaustiva de la moralidad impuesta por la sociedad frente a la moralidad descubierta a través de la experiencia propia. Trata sobre cuestionar absolutamente todo lo que nos han enseñado sobre el bien y el mal. Muy bien, pues vamos a desempacar esto porque el viaje es intenso y está lleno de capas. Venga. Para entender cómo se rompe esta ilusión inicial, tenemos que analizar a los personajes y el inicio de esta fractura. En los primeros compases de la historia, conocemos a Emil Sinclair. Que es un niño de 10 años, ¿verdad? Así es, un niño de 10 años que vive completamente atrapado entre estos dos mundos. Por un lado, el mundo de luz de su devota familia, y por el otro, el tentador mundo oscuro del pueblo. Y ahí es donde aparece el primer villano de la historia. Franz Kromer, o sea, un muchacho mayor, cruel, muy manipulador, que representa físicamente esa oscuridad a la que Sinclair teme. Sí, y el evento más importante del capítulo 1 ocurre justamente por la desesperación de Sinclair por no parecer débil ante este mundo oscuro. Claro, el niño quiere encajar. Exacto. Para encajar con Kromer y su pandilla, Sinclair miente. Inventa una historia donde asegura haber robado un saco de manzanas de un huerto local. Y esa mentira es el anzuelo perfecto. Totalmente. Kromer, con una astucia perversa que aterroriza al niño, usa esta historia inventada para chantajearlo implacablemente. ¡Qué fuerte! Le hace creer que el dueño del huerto ofrece una recompensa y amenaza con delatarlo si Sinclair no le paga. Esto arrastra a Sinclair a un abismo real. O sea, para mantener la mentira, el niño tiene que empezar a robar de verdad en su propia casa. Exactamente. Vive con un terror constante que lo aleja de la pureza de su hogar. Y aquí pregunto, ¿no es una ironía trágica que el intento de Sinclair por parecer rudo y criminal termine convirtiéndolo en un esclavo absoluto? Es una paradoja tremenda, sí. A mí me gusta pensar en Kromer como si fuera, digamos, un virus informático que secuestra por completo el sistema operativo moral de Sinclair. ¡Wow! Esa analogía es buenísima. O sea, el niño ya no funciona, no puede operar. Vive paralizado por el miedo y la culpa, incapaz de pedir ayuda a sus padres porque siente que ya está, manchado. Es una analogía brillante, porque el sistema operativo de Sinclair colapsa justo porque estaba programado exclusivamente para procesar la luz y la perfección. Claro, no tenía antivirus. Exacto, no tenía barreras ni herramientas para lidiar con el miedo, la culpa o la malicia. Al introducir esos elementos, el sistema simplemente falla. Sí. Desde una perspectiva psicológica,
Cromberg es la manifestación externa de la sombra reprimida de Sinclair. Como en su casa no se permite nada malo, todo lo oscuro se proyecta hacia afuera. Convirtiéndose en un monstruo gigante y aterrador que lo domina. Así es. Y justo cuando Sinclair está a punto de colapsar por completo, la historia da un giro. Llega una especie de salvador, pero no uno convencional. Aparece Max Demian. Un personaje fascinante. Demian es un estudiante nuevo, hijo de una viuda rica. Y aunque es solo un poco mayor que Sinclair, se describe como alguien magnético, casi como un adulto atrapado en el cuerpo de un joven. Sí, con una madurez inusual. Exacto. Y Demian usa una aguda capacidad de observación psicológica para ahuyentar a Cromer y liberar a Sinclair del chantaje. Pero el evento crucial del capítulo 2 no es este rescate heroico en sí. No, para nada. El momento que cambia todo ocurre durante una simple caminata a casa, cuando Demian le ofrece a Sinclair una interpretación radical de una historia intocable. El mito bíblico de Caín y Abel. Justo. Demian sugiere que la historia que nos han contado durante siglos está completamente al revés. Sí, o sea, argumenta que Caín no era un villano cobarde. Al contrario, era alguien con una fuerza de voluntad tremenda, con un carácter inquebrantable. Ajá. Y explica que la famosa marca de Caín no era un castigo divino, era un símbolo de valentía y de individualidad. Demian postula que las personas débiles y ordinarias se asustaron del poder de Caín. El rebaño, como él les llama. Exacto. Y para lidiar con ese miedo que les provocaba a alguien superior, inventaron la historia de que era un monstruo asesino. A ver, me tengo que detener aquí, porque cuando escuchamos esta reinterpretación suena fascinante, pero también un poco alarmante. Claro, entiendo por qué. O sea, Demian está tomando a un niño aislado y vulnerable y le está diciendo, nosotros somos diferentes, somos superiores y los demás son solo un rebaño cobarde. Sí, suena fuerte. ¿No es esa la receta perfecta para el elitismo o para crear un culto? Siento que es un poco tóxico decirle a un niño que las reglas no aplican para él. Es una objeción totalmente válida. Y es el peligro inherente de aislar estas ideas, sin duda. Ajá. Pero si conectamos esto con el panorama general de lo que Jesse intenta comunicar, no se trata de una superioridad moral para oprimir a otros, no es una justificación para el asesinato. Ok. Demian está usando a Caín como una poderosa metáfora de la independencia intelectual. La marca es la capacidad de pensar por uno mismo. Ya entiendo. El rebaño odia a quienes cuestionan las normas. Al decirle a Sinclair que él también tiene la marca, Demian no le está reclutando para una secta. Lo está despertando. Exacto. Le está diciendo que tiene la capacidad de cuestionar el dogma, que no tiene que aceptar todo lo que le dicen como una verdad absoluta. Esa es una distinción vital. Le está dando permiso para dudar de su propio mundo de luz. Y vaya que esa semilla germina, ¿eh? Y tanto. Esta deconstrucción nos lleva a una etapa de mayor rebeldía. Durante las clases de confirmación religiosa, la conexión mental entre ambos se hace más fuerte. Sí. Y el evento más importante del capítulo 3 ocurre cuando Demian ataca otra historia bíblica fundamental, la de los dos ladrones crucificados junto a Jesús. Otra reinterpretación radical. Demian argumenta que el ladrón que se arrepiente en el último segundo es un cobarde, alguien que simplemente busca salvarse por conveniencia. Ujú. En cambio, el ladrón que no se arrepiente, el que se mantiene firme en su propio camino oscuro hasta el final, es el que tiene verdadero carácter. O sea, Demian está criticando profundamente a una sociedad y a una religión que adoran a un Dios que solo representa la mitad bonita del mundo. Exacto. Un Dios que aprueba la luz, la bondad y el orden, pero que ignora hipócritamente el lado oscuro, los instintos naturales y la crudeza del mundo material. Se los atribuyen exclusivamente al diablo. Así es. Para Demian, adorar solo la mitad de la existencia es vivir una mentira. Y para sumar a este misticismo, Sinclair presencia a Demian en un estado de trance. Lo ve rígido, inerte, casi desconectado de la realidad física. Lo cual le confirma a Sinclair que su amigo tiene acceso a dimensiones interiores incomprensibles. Es un nivel de conciencia que el protagonista apenas empieza a arañar. Y, hablando de despertar conciencias y cuestionar el mundo,
Si a quienes nos escuchan les está gustando este viaje literario, Que está intensísimo. sí, si sienten que su propio cascarón mental se está agrietando con esta charla, este es el momento perfecto para suscribirse a DFC Books. Suscribirse, dejar un me gusta o compartir este análisis nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas exploraciones a fondo. Exactamente, se los agradecemos un montón. Y bueno, retomando nuestra exploración, hay que entender que el camino hacia la individuación nunca es una línea recta hacia arriba. Para nada. Después de este despertar intelectual, Sinclair tiene que experimentar el fango por sí mismo. En el capítulo 4 ocurre una caída brutal. Sí, Sinclair es enviado a un internado en otra ciudad, lejos de la influencia directa de Demian. Y ahí conoce a Alphonse Beck. Exacto, un muchacho mayor que lo introduce al cinismo, a las tabernas y al alcoholismo. Sinclair se entrega por completo a este mundo destructivo, Se convierte en el chico problema. lleno de apatía. Se vuelve exactamente todo lo que antes despreciaba. Al lado del internado ocurre el evento central de este capítulo 4. Ve a una joven en un parque. Una figura clave. Jamás cruzan una sola palabra, pero Sinclair la bautiza en su mente como Beatriz, inspirándose en la musa de Dante. Claro. Este amor, que es completamente platónico, actúa como una fuerza purificadora casi milagrosa. Sinclair deja la bebida, retoma la disciplina y empieza a pintar. Y este momento es clave desde la psicología junguiana porque Beatriz no es una persona real para Sinclair. ¿Ah, no? No, es lo que Jung llamaría su ánima, la imagen interior femenina, pura y espiritual que reside en su inconsciente. ¡Wow! O sea, la pintura se convierte en su método de inspección. Exacto. Intenta pintar el rostro de Beatriz de memoria, pero el evento culminante ocurre cuando el rostro en el lienzo se transforma. Empieza a mutar. Deja de ser la chica del parque. Adquiere rasgos masculinos y femeninos. Empieza a parecerse a Max Demian. Y finalmente, Sinclair comprende que ha pintado una proyección de su propia alma. Ha pintado su destino. ¡Qué fuerte! Sí, Guiado por este impulso interior, Sinclair pinta algo más. Un pájaro, un gavilán, que está rompiendo un globo terráqueo como si estuviera saliendo de un huevo. una imagen poderosísima. Envía esta pintura a Demian sin poner remitente, y la respuesta que recibe marca el inicio de la revelación más profunda del libro. El evento más importante del capítulo 5 es la llegada de una pequeña nota de Demian. Que dice, el pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Piel de gallina. Y con esta nota, Sinclair emprende la búsqueda para entender quién o qué es Abraxas. Esto lo lleva a conocer a Pistorius. Un organista solitario y exestudiante de teología. Exacto. Pistorius se convierte en su nuevo mentor y le explica que Abraxas es una deidad de la antigüedad. Pero distinta a las deidades modernas, ¿no? Totalmente distinta. A diferencia de los dioses modernos asociados puramente con el bien, Abraxas es una deidad que combina lo divino y lo satánico, la creación y la destrucción. La luz y la oscuridad. Todo en una sola entidad indisoluble. Abraxas no rechaza la sombra humana, la abraza como parte fundamental de la totalidad. Aquí es donde se pone muy interesante. La analogía del cascarón me parece una de las más potentes de la literatura. Es brillante. Haz de cuenta que el cascarón representa todas esas normas de la sociedad, las expectativas de la familia, la moralidad prestada que nos envuelve. Así es. Romper ese cascarón duele muchísimo. Es un proceso violento. Implica decepcionar a otros. Pero es la única forma de nacer como un individuo real. Ahora, tengo que volver a empujar un poco en contra de esto, porque es un terreno moralmente resbaladizo, ¿no crees? A ver, cuéntame. Si Abraxas es un dios que aprueba tanto el bien como el mal, ¿acaso aceptar a Abraxas significa que Sinclair, o cualquiera, puede justificar actos inmorales o crueldad solo diciendo el lado oscuro es natural? O sea, una licencia para hacer el mal. Exacto, es eso lo que propone. Entiendo tu punto. Y esto plantea una pregunta importantísima. Es vital aclararlo porque es donde la filosofía de Hesse suele malinterpretarse. Ajá. Pistorius mismo se encarga de explicárselo a Sinclair cuando el joven se aterra pensando que sus impulsos oscuros podrían convertirlo en un asesino. No se trata de salir al mundo a causar daño. Uf, qué alivio. Se trata de una integración psicológica. Consiste en no mutilar la naturaleza humana por complacer normas hipócritas.
O sea, no se trata de actuar los pensamientos oscuros, sino de dejar de fingir que no existen. Exactamente. Pistorius le enseña a Sinclair que si un pensamiento oscuro o envidioso cruza por su mente, no debe reprimirlo con terror ni castigarse. Ya, Debe observarlo, entender que es parte de su humanidad compartida. Cuando reprimes la sombra, gana fuerza en el inconsciente y estalla. claro. Pero cuando aceptas esa oscuridad internamente, sin juzgarla, pierdes su poder destructivo externo. Te conviertes en un ser completo capaz de elegir el bien de forma consciente. Es como desactivar una bomba simplemente encendiendo la luz para ver los cables, en lugar de esconderla en el sótano esperando que no explote. Tal cual. Y esto prepara a Sinclair para un nivel de madurez fascinante. En el capítulo 6, vemos cómo Sinclair comienza a superar a sus propios maestros. Sí, y el primer gran indicio es cuando Sinclair asume por primera vez el rol de salvador. Ocurre con Knauer, ¿no? Exacto. El encuentro con Knauer, un compañero de clase frágilmente obsesionado con la pureza espiritual que reprime tanto sus instintos que está al borde de la locura. Sinclair, guiado por una intuición interna pura, lo encuentra a punto de suicidarse en la nieve y lo salva. Sinclair ya no es el niño aterrorizado por Cromer, ahora tiene la fuerza para sostener a otros. Pero el evento más importante de este capítulo 6, el verdadero punto de quiebre, es la dolorosa ruptura de Sinclair con Pistorius. Es una de las escenas más tensas y tristes de la novela. Bastante. Durante una conversación frente al fuego, Pistorius habla apasionadamente sobre revivir ritos antiguos y misterios del pasado. Y Sinclair, en un momento de impaciencia, critica los ideales de su mentor llamándolos anticuario. Es una sola palabra, pero cae como un martillo sobre un cristal. Sí, Sinclair se da cuenta, con profundo dolor, de que Pistorius es un romántico, alguien atascado en la erudición del pasado que nunca tendrá el valor de vivir el futuro ni de crear su propia religión interna. Pistorius solo podía ser un guía, temporal, un escalón, no un profeta. Exactamente. ¡Qué momento tan crudo! Es durísimo cuando nos cae el 20 de que nuestros mentores, nuestros héroes o incluso nuestros padres tienen límites infranqueables. Totalmente. Y me pregunto, ¿acaso el proceso de madurar significa inevitablemente que tenemos que decepcionarnos de quienes nos enseñaron a caminar? Es una exigencia cruel pero necesaria del desarrollo humano. Es como si para encontrar nuestra propia voz primero tuviéramos que dejar de escuchar la de ellos. Así es, madurar exige dejar atrás a quienes nos sirvieron de andamios. Si te quedas admirando al maestro para siempre, jamás te conviertes en maestro de ti mismo. ¡Wow! Sinclair tiene que aceptar la soledad que viene con soltar a Pistorius, y esta madurez lo prepara para el encuentro definitivo en el capítulo 7. Llegamos a la universidad. Sinclair ha madurado, y el evento más importante del capítulo 7 es su reencuentro con Demian. Y el momento trascendental en que finalmente conoce a la madre de Demian, Frau Eva. Frau Eva es una presencia imponente, majestuosa, y para asombro de Sinclair es idéntica a los rostros que él había estado pintando. Claro. Es una figura maternal, mística, un símbolo viviente de la totalidad y al mismo tiempo el objeto de su amor más supremo. Ella es la representación viva de su propio destino interior. Al encontrarla, Sinclair finalmente encuentra su lugar. Se integra formalmente a su círculo, un pequeño grupo de buscadores que llevan el sello de Caín. Los marcados. Exacto. Lo fascinante de este círculo es que son plenamente conscientes del estado del mundo. Saben que la Europa de su tiempo está muerta por dentro. Gobernada por un instinto de rebaño donde la gente se agrupa por pánico, no por convicción. Y en este círculo, esperan un inminente y cataclísmico colapso de la sociedad. Saben que el viejo cascarón del mundo está a punto de romperse de manera violenta. Y vaya que se rompe. Eso nos catapulta al capítulo 8, el último y más devastador de la novela. El evento más importante describe cómo la pacífica vida de este grupo se hace añicos. Sí, por fuerzas externas. El evento central es el estallido de la Primera Guerra Mundial. Demian es llamado al frente de batalla. Sinclair también es reclutado. La guerra se describe como un caos ciego y sangriento. En medio del combate, Sinclair resulta gravemente herido. Y esto nos lleva al clímax absoluto.
En un hospital militar, Sinclair despierta en una colchoneta y descubre que Demian está en la cama de al lado. Es una despedida cargada de un simbolismo inmenso. Demian se acerca a él, le da un beso de despedida de parte de Frau Eva y le revela la lección final. ¿Qué le dice? Le dice que la próxima vez que Sinclair se sienta perdido, ya no acudirá físicamente. Le advierte que a partir de ese momento, Sinclair tendrá que escuchar atentamente dentro de sí mismo, porque Demian ya vive en su interior. Y a la mañana siguiente, Demian ya no está. En su lugar hay un extraño. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues hay una ironía tremenda en este final. Sí, o sea, justo cuando Sinclair por fin encuentra su tribu, su paz, el mundo exterior explota en 1.000.000 de pedazos. Exacto. Es como si la Primera Guerra Mundial fuera la imagen literal del pájaro rompiendo el cascarón, pero a un nivel macroscópico. La humanidad misma destruyendo su viejo mundo en un intento desesperado por obligar el nacimiento de una nueva conciencia. Totalmente. La guerra externa refleja el violento proceso interno de individuación que Sinclair acaba de atravesar. ¡Qué analogía tan perfecta! Y respecto a la desaparición física de Demian, la clave de toda la novela reside en esas últimas líneas. Demian nunca fue solo un amigo de carne y hueso. No. Psicológicamente, funcionó todo el tiempo como la personificación del ser superior de Sinclair. Ah, claro, su voz interior. Su daimon, el arquetipo empujándolo hacia la totalidad. Al final del libro, cuando Sinclair mira su propio reflejo en el espejo de su alma, ve que sus rasgos se han vuelto idénticos a los de Demian. O sea, ya no necesita un guía externo porque ha internalizado la lección por completo. Él mismo se ha convertido en su propio guía. Exactamente. Ha integrado por completo la luz de su infancia y la oscuridad de sus instintos. ¡Wow! Y esto nos lleva a la conclusión de este inmenso viaje. Queda clarísimo que Demian no es solo literatura clásica para pasar el rato, es un mapa psicológico sumamente retador. Sin duda. Nos dice que todos tenemos que destruir activamente el mundo de luz ilusorio y cómodo de nuestra infancia. Tenemos que ensuciarnos, atrevernos a dudar de nuestros maestros para integrar nuestras sombras y encontrar de qué estamos hechos. Y eso nos deja con una provocación final. Algo para que la audiencia se lo lleve a casa y lo mastique en su propia realidad. A ver. Si el cascarón representa aquello que nos da seguridad, que nos abrija, pero que al mismo tiempo nos asfixia y nos impide crecer como individuos auténticos, ¿cuál es el mundo de luz o la ilusión cómoda a la que se están aferrando hoy en sus vidas y que les da un pánico absoluto destruir? Uf, qué pregunta tan demoledora. A veces el lugar que se siente más seguro es en realidad el más peligroso para el desarrollo de nuestra propia alma. Completamente. Ese mundo oscuro que tanto asusta al principio termina siendo el único camino honesto hacia uno mismo. Muchas gracias a todos por sintonizar DFC Books. Gracias por acompañarnos. Ha sido un viaje verdaderamente increíble a través de la complejidad de la mente humana. Nos escuchamos en la próxima exploración a fondo.